estábamos conectadas. ¿Recuerdas aquellos días que te adoré con locura? Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría. Eres la luz que alumbrabas en mi alma en entendimiento. Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el tormento de ver tu mirada. Canciones tan emotivas. Ay, que sí. me erizan la piel, qué belleza, nos retoman a Súper. esos momentos que nos evocan esta canción, esos momentos familiares, esos momentos donde compartimos con nuestros seres queridos, con los que no están y con los que están, pero lo importante es mantener esa alegría en nuestro corazón para que esos familiares que les tocó partir, que ya no están con nosotros, que están en otro plano, desde allá, desde donde están con Papá Dios, se sientan honrados y felices porque los que quedamos aquí estamos felices. Así es. Así es. Vamos, Es así. más claro, Imposible. Vamos a hablar en este momento sobre esas personas que le toca vivir esta época en soledad. Sea porque está en otro país, sea porque su familia se fue, sea por el motivo que sea, o si fueron parejas y se separaron, por lo que sea, pero le toca vivir estos días solo. ¿Cómo manejar la emoción en estas circunstancias? Bueno, fíjate que voy a empezar sin rencor, ahora te digo. Sin rencor, ahora te digo, es bien significativa esta frase porque muchas veces estamos solos y escucha bien, muchas veces nos encontramos solos por nuestro propio ego, ¿ok? Realmente cuando nosotros nos sentimos bien, seguros con nosotros mismos, la soledad no nos pega, porque realmente nunca estamos solos. Estoy conmigo, estoy con Dios. ¿Ok? Entonces cuando me siento solo es porque hay algo que no está en equilibrio dentro de mí. Hay algo que yo debo observar, que debo empezar a recuperar, que empiezo a ver ese espejo que hay frente a mí y me doy cuenta cuáles son esas cosas que han provocado esas rupturas de vínculos y que hoy día me hacen sentir sola. Yo he tenido en mi consulta varios pacientes, ¿verdad? Que me dicen, no, es que yo estoy solo en la vida. Y yo, ¿estás seguro que estoy solo? ¿Y dónde está tu papá? Mi papá vive conmigo. ¿Y tu mamá vive conmigo también? Y yo, ajá, ¿y cómo es que te sientes solo? Sí, porque yo nunca los veo, yo nunca hablo con ellos. Ajá, pero ¿qué has hecho tú para poder recuperar el conversar, el hablar? ¿Le has dicho a ellos cómo te sientes para que ellos puedan darse cuenta de que tú estás allí, de que tú estás presente? Anoche vi una película que se las recomiendo, se llama los problemas del champán, algo así, está en las redes. Y hablaba de una pareja, o sea, una pareja que surgió de dos personas que se encontraron en un lugar, ¿verdad? Pero realmente el trabajo de la chica era recuperar un viñedo que iban a vender, ¿verdad? Una persona que tenía deudas iba a vender y se encontró con el hijo de este señor sin saber quién era, ¿ok? Cuando llegan a la reunión del proceso de venta se dan cuenta, ay, pero yo te conocí allá donde los libros y no sé qué, y a lo largo de la película se observaba una relación muy separada entre el padre y el hijo. El padre, que era el que estaba vendiendo el viñedo, y el hijo, porque el hijo no quería encargarse del viñedo y había sido una tradición de años tras años, ¿verdad? De pasarse el viñedo unos a otros, y este hijo no quería encargarse del viñedo y por eso se había separado del papá, porque decía que el papá era un gruñón, que nunca lo había escuchado. Cuando interviene la muchacha, entonces el papá se sincera con ella y le dice que le hace mucha falta a su hijo, que desde que murió su esposa, él no sabía, fíjense bien, él no sabía cómo tratar a su hijo, desconocía cuáles eran sus cosas que le gustaba, cómo moverse. Entonces allí es donde están esas rupturas.
¿verdad? Desde pequeño nosotros tenemos que involucrarnos en todos esos procesos de acompañamiento, de seguimiento, de educación. A veces un sencillo detalle, ¿sabes? Un caramelito, un cómo estás, cómo te sientes hoy, cómo te fue en la escuela, qué aprendiste hoy, te sientes bien. Pero hoy día, y aquí voy a llamar un poquito al botón a todos los papás y las mamás como me corresponde, porque estamos involucrados en unas rutinas tan estresantes, tan dinámicas, que hacemos 50.000 cosas en 24 horas. Entonces, como padres nos sentimos estresados, agobiados, angustiados, supuestamente en un proceso de ayudar a educar, ayudar a que mi hijo se fortalezca, que crezca, y jamás le pregunté a mi hijo, ¿te gusta lo que estás haciendo? Inscribí a mi hijo en cualquier cantidad de cosas, en piano, en fútbol, en cualquier actividad, natación, tareas dirigidas, una persona que lo ayude a leer, a escribir, a nivelar matemáticas, y el niño pasa todo el día con personas extrañas, y cuando está en casa le damos un videojuego. ¿Ok? Entonces, papá, mamá, ¿dónde estamos fortaleciendo los vínculos? ¿Verdad? Si yo considero que algo exitoso de la educación anterior era eso, los vínculos. Mi papá se sentaba conmigo, no sé si contigo, ¿verdad? Pero eso eran unos sermones a veces repetidos y yo decía, qué aburrimiento. Pero eso hizo que yo lograra una vinculación con mi papá, con un sentido de pertenencia, con algo que yo me identificaba mucho con mi familia, con las cosas que hace mi familia. Hay una cosa que en este momento, pues, algunas personas me critican, pero yo en mi casa, todo el que llega se le sirve comida. Si hay que comer, tenga o no tenga hambre. Yo de repente estoy haciendo comida para 5 personas que somos los que vivimos allí, y llegan 3, llegan 4 y me toca servir, y yo sirvo la comida para 10, para 13, y entonces, sobre todo mi suegra, que no está acostumbrada a eso, dice, ay, y te va a alcanzar, ay, ¿y cómo vas a hacer? La multiplicación de los mucha panes. gente. Es ahí donde yo aplico la multiplicación de Exacto. los panes. Y yo digo, si hay para 5, hay para 3 más, para 8 más, para lo que sea, pero fue algo que aprendí en la familia, ¿ves? En mi fue casa. algo que aprendí en mi casa. Bueno, te comento, Ibelice, que en mi casa también fue así. Siempre, y no solo en Navidad, en cualquier circunstancia del año, a mi papá, en casa de mi papá y mi mamá, cualquier persona que llegaba de visita, siempre, mira, le servían un plato de comida, y de verdad que en mi casa jamás, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ha faltado la comida. Igualmente, en mi casa se dice, el que llega come. Tenga o no tenga hambre, pero come. Es así. Así es. Entonces, esos conceptos son conceptos de abundancia. Sí, ¿ok? es correcto. Hoy que estamos en esa onda de la prosperidad, de la abundancia. Entonces, no, mira, ¿qué pensamiento tienes tú? No voy a servir más, porque si le doy un pedacito de pan, entonces aquel va a comer menos. No, realmente cuando multiplicamos el poquito que tenemos, se nos hace mucho más grande lo que recibimos. Excelente. Es la ley de dar para recibir. El universo se Y no vamos a conspira. estar solos. Y no vamos a estar No solos. nos vamos a sentir solos. Y también hay una frase, hay una parábola que me gusta mucho, que es una tradición en Venezuela, no sé si ustedes la llegaron a escuchar en su casa, que es: Dios bendice al dador alegre. Eso lo dicen lindo. mucho en la iglesia, y eso es algo que hay que practicarlo diariamente si usted quiere vivir en abundancia y prosperidad todo el tiempo del próximo año que viene, 2026, y todos los años de su vida. Así es. Dios bendice al que da. Dios bendice al dador alegre. Al dador Así. alegre. Y con estas frases nos vamos a un corte comercial. Ya volvemos.